Imagina esto. Cierra los ojos por un segundo. No estás en tu habitación, no estás en tu coche. Estás de pie, al borde de un abismo de piedra caliza, a 3000 metros de altura. El viento aquí arriba no sopla, muerde. Muerde como un animal salvaje que lleva siglos hambriento. Es un viento helado, que huele a nieve rancia, a roca partida y a algo más. Algo metálico. Huele a sangre seca y a miedo. Bajo tus botas, la piedra está resbaladiza por la escarcha. Si das un paso en falso, caerás durante 10 segundos antes de que tu cuerpo se destroce contra las rocas del valle. Pero no tienes miedo. No tiemblas. Miras hacia abajo, a ese vacío gris y brumoso, y sonríes. Porque tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece al hombre que está sentado detrás de ti, en la torre más alta, envuelto en túnicas blancas, leyendo pergaminos antiguos mientras el mundo entero tiembla ante la sola mención de su nombre. Bienvenido a Alamut. El nido del águila. Hoy no vamos a hablar de cuentos de hadas. No vamos a hablar de los asesinos de los videojuegos, encapuchados y saltando por los tejados de Florencia con una elegancia imposible. No. Eso es fantasía para niños. Hoy vamos a hablar de la realidad. Y la realidad, mis amigos, es mucho más oscura, mucho más sucia y, sobre todo, mucho más humana. Vamos a hablar de cómo un solo hombre, un exiliado, un intelectual traicionado, construyó el ejército más letal de la historia sin tener un solo batallón de caballería. Vamos a hablar de la mente humana y de cuán frágil es cuando se le ofrece lo único que todos deseamos en el fondo. Un propósito. Un paraíso. Hablaremos de los assassins. La secta de los asesinos. Pero antes de dar ese paso hacia el vacío, antes de cruzar las puertas de hierro de esta fortaleza maldita, tengo una petición para ustedes, hombres de honor que me escuchan en la oscuridad. Si valoran estas historias, si buscan la verdad desnuda, sin filtros, esa historia que no se enseña en las escuelas porque es demasiado incómoda, entonces suscríbanse a este canal. Únanse a nuestra hermandad. Un simple clic es vuestro juramento de lealtad hacia este contenido. Vuestro apoyo es la moneda que mantiene encendida la antorcha en este túnel oscuro. Hacedlo ahora, mientras el viento aúlla fuera. Bien. Ahora, ajusten sus auriculares. Respiremos hondo ese aire gélido de las montañas de Persia. Empecemos. La historia nos dice que era el año 1090. Pero para entender el año 1090, tenemos que entender el mundo en el que vivían estos hombres. No era un mundo de leyes y derechos humanos. Olviden todo eso. Era un mundo de acero y fuego. El imperio selyúcida se extendía como una mancha de aceite voraz sobre todo el Medio Oriente. Eran turcos, guerreros feroces, sunitas ortodoxos que veían cualquier desviación de su fe no como un error, sino como un cáncer que debía ser extirpado con la cimitarra. Imaginen el sonido de 1000 caballos galopando sobre la tierra seca. Imaginen ciudades enteras donde el silencio reina porque nadie se atreve a hablar en voz alta, por miedo a los espías del sultán. El poder era absoluto. Si el sultán señalaba con el dedo, morías. Si el visir escribía tu nombre en un papel, tu familia desaparecía antes del amanecer. En este mundo de gigantes, de ejércitos inmensos y riquezas obscenas, ¿qué podía hacer un hombre solo? ¿Qué podía hacer un disidente? ¿Cómo se lucha contra un imperio que puede aplastarte como a un insecto sin siquiera detener su marcha? Aquí es donde entra nuestro protagonista. Hassani Sabah. No lo imaginen como un guerrero musculoso con una espada gigante. No. Los hombres más peligrosos de la historia rara vez lo son. Imagínenlo como era. Un hombre de unos 40 años, con la barba ya gris, los ojos hundidos por noches enteras de lectura a la luz de una vela de sebo. Un hombre de silencios largos y miradas que te desnudaban el alma. Hassan no nació en la pobreza, pero tampoco en la realeza. Era un hombre de libros, un erudito. Nació en la ciudad de en Persia, y creció en Raj. Desde joven, su mente era una navaja afilada. Estudiaba geometría, astronomía,
filosofía. Buscaba la verdad. Pero la verdad en aquellos tiempos era peligrosa. Se dice, y las leyendas aquí se mezclan con la realidad como el humo con la niebla, que Hasán hizo un pacto de juventud con otros dos hombres brillantes de su época. Uno de ellos llegaría a ser el gran visir, el hombre más poderoso del imperio después del sultán, Nizam al-Mulk. El otro sería el poeta y matemático Omar Khayyam. El pacto era simple. Quien triunfara primero, ayudaría a los otros dos. Pero la política, amigos míos, es el arte de la traición. Cuando Nizam al-Mulk ascendió al poder, llevó a Hasán a la corte. Pero Hasán era demasiado brillante, demasiado eficiente. Y en los pasillos del poder, la competencia no se tolera. Nizam, temiendo ser eclipsado por la mente estratégica de Hasán, conspiró contra él. Lo humilló frente al sultán. Lo acusó de fraude, de incompetencia. Imaginen la escena. El palacio de Isfahán. Mármol frío, sedas rojas, el olor a incienso y a perfume caro que apenas oculta el hedor de la corrupción. Hasán, de rodillas, viendo cómo su antiguo amigo lo destruye con una sonrisa falsa. Sintiendo como todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Ese día, Hasán no murió. Pero algo dentro de él se rompió para siempre. O quizás, algo despertó. Huyó. Escapó de la corte con la ropa puesta y el rencor ardiendo en su pecho como un carbón encendido. Se convirtió en un fugitivo. Un hombre marcado. Viajó a Egipto, al califato fatimí, buscando aliados, buscando una nueva fe. Se sumergió en las enseñanzas del ismailismo nizarí, una rama del chiismo perseguida y minoritaria. Se convirtió en un radical. Pero no un radical que grita en las plazas. No. Hasán entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana y el poder. Entendió que no necesitaba un ejército para derrotar a un imperio. No necesitaba miles de soldados que comen, duermen y exigen paga. Necesitaba fe. Necesitaba hombres que no temieran a la muerte. Regresó a Persia, pero no a las ciudades. Las ciudades eran trampas. Se fue a las montañas. A la cordillera de Elburz, al norte del actual Irán. Un lugar inhóspito, brutal, donde la roca se levanta hacia el cielo como los dientes de un dragón. Buscaba una base. Un lugar inexpugnable. Y lo encontró. Alamut. El nombre significa la enseñanza del águila o el nido del águila. Estaba situada en la cima de una roca masiva, accesible solo por un camino estrecho y serpenteante. Era una fortaleza que no podía ser tomada por la fuerza. Cientos de hombres podían defenderla contra miles. Pero había un problema. Alamut ya tenía dueño. Estaba ocupada por un gobernador leal al imperio selyúcida. ¿Y qué hizo Hasán? ¿Asedió el castillo? ¿Lanzó flechas de fuego? No. Hasán Isaba usó su arma más letal. La palabra. Se infiltró en la región. Como un fantasma. Disfrazado de maestro, de asceta. Caminaba por los pueblos al pie de la montaña, hablaba con los campesinos, con los soldados fuera de servicio. Su voz era hipnótica. Les hablaba de justicia. Les hablaba de un mundo donde los tiranos selyúcidas no podrían oprimirlos. Les hablaba de Dios, pero de un Dios misterioso y oculto que exigía sacrificio y lealtad absoluta. Poco a poco, los soldados de la guarnición de Alamut empezaron a escuchar. Empezaron a dudar. Hasán convertía a los hombres uno a uno. Era una infección ideológica. Paciente. Silenciosa. Un día, en el año 1090, Hasán simplemente caminó hacia la puerta de la fortaleza. El gobernador, un hombre llamado Mahdi, pensó que tenía el control. Pero cuando ordenó a sus guardias que arrestaran a ese mendigo insolente, nadie se movió. Los guardias miraron al gobernador y luego miraron a Hasán. Y bajaron sus lanzas. El gobernador estaba solo. Hasán, con esa calma aterradora que lo caracterizaría el resto de su vida, sacó un pergamino.
Le entregó al gobernador un pago de 3.000 dinares de oro por la fortaleza. Un pago justo. Porque Hasán no era un ladrón. Era un conquistador de almas. El gobernador tomó el dinero y se fue, humillado, bajando la montaña mientras Hasán subía los últimos escalones hacia las murallas. Las puertas de hierro se cerraron detrás de él con un estruendo que resonó en todo el valle. Clang. Ese sonido marcó el fin de la vida anterior de Hasán y el comienzo de la leyenda. Ya no era un fugitivo. Ahora era el señor de Alamut. El viejo de la montaña. Y allí, en la soledad de las nubes, comenzó a construir su pesadilla perfecta. Imaginen la vida en Alamut en esos primeros años. No era un lugar de lujo. Era un monasterio guerrero. La disciplina era absoluta. Hasán prohibió el vino. Prohibió la música. Prohibió cualquier frivolidad. Incluso ejecutó a uno de sus propios hijos por beber alcohol. Sí, escucharon bien. A su propia sangre. Para demostrar que la ley estaba por encima de todo. Los hombres que lo seguían, los fedayines, los que se sacrifican, vivían en un estado de tensión constante. Estudiaban teología, aprendían idiomas, se entrenaban en el arte del disfraz. Pero sobre todo, aprendían a esperar. La paciencia era su armadura. Hasán sabía que el imperio selyúcida vendría por él. No podían permitir que un hereje desafiara su autoridad desde una roca. Y vinieron. Oh, sí que vinieron. En 1092, el sultán envió un ejército para aplastar a Alamut. Rodearon la montaña. Cortaron los suministros. Esperaban que el hambre hiciera salir a las ratas. Pero Hasán había preparado sus despensas. Tenían agua de cisternas profundas excavadas en la roca. Tenían miel, grano, carne salada. Y tenían algo más. La certeza absoluta de que estaban en el lado correcto de la historia. Durante 4 meses, el asedio continuó. Las noches eran una tortura psicológica. Los soldados selyúcidas abajo, en el valle, veían antorchas moviéndose en las murallas, escuchaban cánticos extraños que el viento distorsionaba. ¿Qué clase de hombres eran estos? ¿Por qué no se rendían? Hasán, desde su torre, observaba. Sabía que la defensa pasiva no era suficiente. Tenía que enviar un mensaje. Un mensaje que helara la sangre del sultán y de su viejo enemigo, el visir Nizam al-Mulk. Y aquí es donde nace la verdadera táctica de los asesinos. El asesinato selectivo como herramienta política. Hasán no podía derrotar al ejército en el campo de batalla. Pero podía cortar la cabeza de la serpiente. Eligió a un joven. Un fedayín. No sabemos su nombre real, la historia a menudo olvida los nombres de las herramientas, pero recordamos el acto. Imaginen a ese muchacho. Quizás tenía 20 años. Ojos brillantes, manos callosas por el entrenamiento. Hasán lo llamó a sus aposentos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por braseros. El olor a hierbas secas impregnaba el aire. «Hijo mío», le diría Hasán con esa voz profunda y suave. «¿Amas a Dios?» «Más que a mi vida, Señor», respondería el joven. «Tu vida es una ilusión. El paraíso es la realidad. Ve y abre la puerta del paraíso». El joven bajó de la montaña disfrazado. Se infiltró en la caravana del gran visir Nizam al-Mulk. El hombre más poderoso del imperio, el hombre que había humillado a Hasán años atrás. Era un día de audiencia pública. El visir estaba rodeado de guardias, de riquezas, de aduladores. Se sentía intocable. Era el arquitecto del mundo islámico de su tiempo. El joven fedayín se acercó, disfrazado de sufí, un místico pobre que pedía limosna. Los guardias lo dejaron pasar, porque ¿quién teme a un mendigo? Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el tiempo pareció detenerse. El joven no sacó una espada. Sacó una daga. Una hoja corta, fácil de ocultar, pero letal si se sabe dónde clavar. En un movimiento fluido, rápido como el ataque de una víbora,
El Fedayín saltó sobre el visir. La daga buscó el corazón. Y lo encontró. Nizam al-Mulk cayó. La sangre manchó sus túnicas de seda impolutas. El caos estalló. Los guardias se abalanzaron sobre el asesino, despedazándolo allí mismo. Pero el joven no gritó de dolor. Se dice que murió riendo. Riendo con la boca llena de sangre, mirando al cielo, como si viera algo que los demás no podían ver. La noticia voló como la pólvora. El gran visir había muerto. Asesinado por un solo hombre con una daga. El imperio selyúcida se estremeció hasta sus cimientos. Si el visir no estaba a salvo, rodeado de su ejército, ¿quién lo estaba? Esa noche, en Alamut, Hassan Isaba miró las estrellas desde su torre. No celebró con vino. No hubo fiesta. Solo silencio. El silencio del jaque mate. Había demostrado su teoría. No necesitas 1000 hombres para ganar una guerra. Solo necesitas uno dispuesto a morir. Pero esto era solo el comienzo. Hassan sabía que para mantener esa lealtad fanática, para que los jóvenes fueran a la muerte con una sonrisa, necesitaba algo más que palabras. La fe es fuerte, pero la carne es débil. Necesitaba hackear la mente humana. Necesitaba mostrarles el paraíso. Y aquí es donde entramos en el terreno más oscuro y fascinante de nuestra historia. La maquinaria psicológica detrás de la secta. Imaginen que son uno de esos jóvenes reclutas. Han sido llevados a Alamut. Han pasado meses entrenando en el frío, comiendo poco, rezando mucho, escuchando las doctrinas abstractas sobre la verdad oculta. Están agotados. Su mente es una pizarra en blanco, lista para ser escrita. Un día, el maestro los llama. Les ofrecen una bebida. Tiene un sabor extraño, amargo y dulce a la vez. Tal vez vino mezclado con algo más. Hachís. La resina del cannabis, potente, concentrada. El mundo empieza a girar. Los colores se vuelven más brillantes. Los sonidos se distorsionan. El frío de la montaña desaparece y una calidez extraña invade sus extremidades. Sus párpados pesan. Caen en un sueño profundo, un sueño sin sueños. Y cuando despiertan, ya no están en la fortaleza de piedra fría. Abren los ojos y el aire huele a jazmín y rosas. Hay césped suave bajo sus dedos. Escuchan el sonido del agua corriendo, arroyos cristalinos de leche y miel, tal como promete el Corán. Se levantan, tambaleándose, y ven árboles cargados de frutas exóticas que nunca han visto en las áridas montañas de Persia. Y entonces las ven a ellas. Mujeres. Hermosas, vestidas con sedas transparentes, con ojos delineados en col, sonriéndoles con una promesa de placer eterno. Se acercan, les ofrecen copas de oro, les susurran que han llegado a casa. Que esto es el paraíso. Que han muerto y han sido recompensados. El joven, drogado, condicionado por meses de adoctrinamiento religioso, no duda. ¿Cómo podría dudar? Sus sentidos le dicen que es real. Toca la piel de las mujeres, prueba la fruta dulce, bebe el vino que ahora fluye libremente. Pasa horas, tal vez días, en este éxtasis sensorial. Cree, con cada fibra de su ser, que está en presencia de Dios. Y justo cuando alcanza el clímax de la felicidad, se duerme de nuevo. Despierta en el suelo de piedra fría de Alamut. Con el viento aullando afuera y el viejo de la montaña mirándolo con ojos insondables. ¿Dónde has estado?, pregunta Hassan. El joven, llorando, desesperado por la pérdida de esa belleza, se arrastra a los pies del maestro. En el paraíso, Señor. He estado en el paraíso. Déjame volver. Por favor, déjame volver. Hassan asiente lentamente, como un padre estricto pero amoroso. Puedes volver, le dice. Pero la llave es la muerte. Cumple mi voluntad, entrégate a la misión, y los ángeles te llevarán de regreso allí para siempre. En ese momento, ese joven ya no es un humano.
Es un arma. No tiene miedo a la muerte, la desea. Ansía el frío acero en su pecho porque sabe que es la puerta de regreso a ese jardín. Ese era el secreto de Hassan y Saba. No compraba lealtad con oro. La compraba con la eternidad. Ahora, amigos, demos un paso atrás. Sacudamos la cabeza para despejar el humo dulce del hachís y la visión de los jardines imposibles. Porque la fantasía es una herramienta útil, sí, pero lo que cimenta los imperios es el acero y la estrategia. El jardín del paraíso de Alamut pudo haber sido una mentira teatral, una puesta en escena con actrices y drogas, pero el resultado fue terriblemente real. Hassan y Saba había creado algo que ningún emperador poseía. Un ejército de hombres que ya se consideraban muertos. ¿Cómo se negocia con un hombre que no quiere vivir? ¿Cómo intimidas a alguien que ve tu espada no como una amenaza, sino como la llave que ha estado esperando toda su vida? No puedes. Es imposible. Y esa imposibilidad se convirtió en la moneda de cambio más valiosa de Oriente Medio. Hassan y Saba, el arquitecto de esta maquinaria, murió en 1124. Murió en su cama, tranquilo, habiendo pasado 35 años sin bajar de su roca, leyendo y dirigiendo el destino de naciones enteras desde su celda. Pero la bestia que creó. Esa bestia tenía vida propia. La influencia de los nizaríes se extendió como una mancha de tinta negra sobre un mapa. Desde las montañas frías de Persia, sus tentáculos llegaron al oeste, hacia Siria. Hacia el corazón del conflicto más sangriento de la época. Las cruzadas. Aquí el escenario cambia. Olviden la nieve y el viento cortante de Alamut. Ahora sientan el calor. Un calor seco, polvoriento, que te pega la ropa al cuerpo y te llena la boca de arena. Estamos en las montañas de Siria, en la fortaleza de Masyaf. Y aquí entra en escena un nuevo jugador. Si Hassan fue el profeta intelectual, este hombre fue el general supremo, el maestro del juego de ajedrez. Su nombre era Rashid ad-Din Sinan. Los cruzados, esos caballeros francos envueltos en cotas de malla oxidadas por el sudor y la sangre, lo llamaban con un nombre que inspiraba terror y respeto a partes iguales. El viejo de la montaña. Imaginen la situación. Es el siglo XII. Tierra Santa es un matadero. Por un lado, los invasores cristianos, fanáticos, brutales, buscando redención a través de la espada. Por el otro, los ejércitos musulmanes, tratando de recuperar sus tierras. Y en medio, en las sombras, en las grietas que dejaban estos dos gigantes al chocar, estaban los asesinos. Sinan no jugaba para ningún bando. Jugaba para sí mismo. Para la supervivencia de su secta. Era un pragmático despiadado. Si le convenía que los cristianos ganaran una batalla para debilitar a un emir musulmán, enviaba a sus dagas contra el emir. Si los cristianos se volvían demasiado fuertes, un conde o un obispo aparecía muerto en un callejón oscuro de Jerusalén o Tiro. Mantenía el equilibrio del caos. Permítanme contarles cómo operaban realmente. Olviden las películas de Hollywood donde el asesino lucha contra 10 guardias a la vez. Eso es estúpido. Un asesino muerto es un asesino inútil si no ha cumplido su misión. La clave era la paciencia. La invisibilidad social. Un fedayín podía ser enviado a una ciudad enemiga años antes de recibir la orden de atacar. Años. Imaginen esa disciplina. El hombre llegaba a Damasco o a Acre. Se establecía. Quizás abría una pequeña tienda de especias. Se convertía en un cristiano devoto o en un musulmán piadoso, dependiendo de su objetivo. Iba a la mezquita o a la iglesia. Se ganaba la confianza de sus vecinos. Se reía en las tabernas, ayudaba a los ancianos. Vivía una vida entera de mentira, esperando una sola palabra. Una carta. Un mensajero con una señal. Y cuando llegaba la orden, ese panadero amable, ese monje silencioso, se transformaba. El asesinato más famoso, el que hizo que la palabra asesino entrara en el vocabulario de Europa para siempre, fue el de Conrado de Montferrat. Año 1192.
Conrado era el rey de Jerusalén de facto. Un guerrero formidable, un líder nato. Estaba en la ciudad de Tiro, rodeado de muros y guardias. Se sentía seguro. Iba a ser coronado en pocos días. Pero Sinan, el viejo de la montaña, tenía otros planes. 2 fedayines habían sido enviados a Tiro meses antes. ¿Su disfraz? Monjes cristianos. Se habían rapado la cabeza, vestían hábitos, rezaban en latín. Se ganaron la confianza del obispo local. Incluso llegaron a compartir mesa con el propio Conrado. El rey comía con sus asesinos, les servía vino, se reía con ellos. El día del ataque, Conrado caminaba por una calle estrecha de Tiro, regresando de una cena. Estaba relajado. Los 2 monjes se acercaron. Uno le entregó una carta, fingiendo que era una petición urgente. Cuando Conrado bajó la guardia para tomar el pergamino, las dagas salieron de las mangas de los hábitos. No fue un duelo. Fue una carnicería rápida y eficiente. Lo apuñalaron varias veces antes de que su cuerpo tocara el suelo. Uno de los asesinos fue matado al instante por los guardias. El otro se refugió en una iglesia cercana. Y escuchen esto, porque aquí se ve la tenacidad de estos hombres. Cuando sacaron al asesino de la iglesia y lo torturaron para saber quién lo había enviado, aunque todos lo sabían, el hombre, con el cuerpo roto, solo sonreía. No pidió piedad. Solo preguntó si el rey estaba muerto. Cuando le dijeron que sí, murió en paz. Misión cumplida. El paraíso lo esperaba. Este tipo de guerra psicológica aterrorizaba a los reyes de Europa. Ricardo Corazón de León, el gran héroe inglés, respetaba y temía al viejo de la montaña. Se intercambiaban cartas. Hay quien dice que Ricardo incluso contrató los servicios de la secta en alguna ocasión. En la guerra, la moralidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero el mayor enemigo de los asesinos no eran los cristianos. El mayor enemigo era un hombre que hoy recordamos como el epítome de la caballerosidad y el honor islámico. Saladino. Salah ad-Din Yusuf. El hombre que unificó el mundo islámico para retomar Jerusalén. Para Saladino, los asesinos no eran héroes, eran herejes peligrosos, una daga en la espalda de la unidad musulmana. Eran terroristas que desestabilizaban su imperio. Saladino decidió acabar con ellos. De una vez por todas. Reunió a su ejército masivo, miles de hombres, máquinas de asedio, caballería pesada. Marchó hacia Masyaf, la fortaleza principal de Sinan en Siria. Iba a aplastarlos roca por roca. El asedio comenzó. Las catapultas lanzaban piedras contra las murallas. Los arqueros llenaban el cielo de flechas. Saladino estaba decidido. Dormía en una tienda de campaña grande, fuertemente custodiada en el centro de su campamento. Tenía guardias de élite, los mamelucos, vigilando cada entrada, cada sombra. Nadie podía acercarse a él sin ser visto. O eso creía. La guerra entre Sinan y Saladino no se libró en las murallas, sino en la mente. Una noche, Saladino se despertó sobresaltado. Algo no estaba bien. El silencio en su tienda era demasiado denso. Las lámparas de aceite parpadeaban. Miró a su alrededor. No había nadie. Sus guardias estaban afuera, firmes. Pero algo había cambiado. Junto a su cama, en una mesa baja donde dejaba su agua y sus mapas, había algo que no estaba allí cuando se durmió. Una bandeja de dulces calientes. Unos pasteles típicos de la región que solo hacían los asesinos. Y clavada en la bandeja, sosteniendo un pergamino. Una daga. Una daga envenenada con la empuñadura distintiva de la secta. Saladino, el hombre que no temía a los ejércitos cruzados, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Leyó la nota. Las palabras eran simples, elegantes y aterradoras. Estás en nuestro poder. Si quisiéramos, ya estarías muerto. No duermes seguro ni en el centro de tu ejército. Haz las paces con nosotros o la próxima vez la daga no estará en la mesa, sino en tu garganta.
Imaginen el impacto psicológico. Un asesino había entrado en el campamento más vigilado del mundo. Había burlado a cientos de guardias. Había entrado en la tienda del sultán. Había estado de pie junto a él mientras dormía, escuchando su respiración. Podría haberlo matado 10 veces. Pero eligió dejar unos pasteles. ¿Por qué? Porque Sinan entendía algo fundamental sobre el poder. Un mártir es un problema. Si matas a Saladino, sus generales buscarán venganza eterna, el mundo sunita se unirá en odio contra Alamut y Masyaf. Serían aniquilados por pura fuerza bruta. Pero un Saladino vivo. Y asustado. Es útil. Al día siguiente, Saladino ordenó levantar el asedio. Firmó un pacto de no agresión con el viejo de la montaña. Se retiró. Los grandes historiadores intentan explicar esto con razones políticas complejas, pero la verdad es más simple y más visceral. Saladino, el gran guerrero, miró a la oscuridad y la oscuridad le devolvió la mirada. Y parpadeó. Esta era la época dorada de los asesinos. Eran intocables. Cobraban tributos a cristianos y musulmanes por igual. Páganos y no morirás. Era una mafia medieval, sí, pero una con una filosofía mística detrás. Sin embargo, hay que entender cómo funcionaba su mente colectiva. No eran simples matones. Se veían a sí mismos como los guardianes de la verdad oculta, el batín. Para ellos, el Corán tenía un significado externo para las masas ignorantes y un significado interno para los iniciados. Ellos creían que la autoridad no venía del consenso ni de la herencia, sino de la designación divina directa, el imán. Y como eran una minoría perseguida, rodeada de enemigos que querían exterminarlos, desarrollaron una moralidad de trinchera. Nada es verdad, todo está permitido. Esta frase, popularizada por la cultura pop moderna, tiene raíces en su filosofía, aunque es una simplificación. La idea no era que pudieras hacer lo que quisieras por capricho. La idea era que, cuando conoces la verdad absoluta de Dios, las leyes humanas, no matar, no mentir, dejan de aplicarse a ti si sirven a un propósito superior. Es una lógica peligrosa. Es la lógica de todos los extremismos. Soy tan puro, mi causa es tan justa, que puedo cometer actos monstruosos y seguir siendo santo. Pero, amigos míos, incluso las leyendas tienen fecha de caducidad. Incluso las montañas se erosionan. Los asesinos sobrevivieron a los sultanes selyúcidas. Sobrevivieron a los cruzados. Sobrevivieron a Saladino. Parecía que su reinado de terror en las sombras duraría para siempre. Pero no contaron con algo. O mejor dicho, con alguien. No contaron con una fuerza que no entendía de miedo, ni de religión, ni de asesinatos sutiles. Una fuerza que no venía a negociar, sino a arrasar. Desde el este, desde las estepas infinitas de Asia, se acercaba una tormenta de polvo y sangre. Un ejército que no se detenía ante nada. Un ejército que no jugaba al ajedrez, sino que quemaba el tablero. Los mongoles. Hulagu Khan, el nieto de Genghis Khan, tenía una misión. Someter al mundo. Y cuando los mongoles llegaron a Persia, no vieron a los asesinos como un misterioso poder místico. Los vieron como una molestia. Como insectos en su camino. La estrategia del terror de los asesinos dependía de que el enemigo tuviera un líder al que se pudiera amenazar. Dependía de que el enemigo tuviera miedo a la muerte individual. Pero los mongoles eran una fuerza de la naturaleza. Si matabas a un general mongol, otros 10 ocupaban su lugar y mataban a toda tu ciudad en represalia. No podías asustar a la horda. Hulagu Khan llegó a las faldas de Alamut en 1256. Los asesinos intentaron sus viejos trucos. Enviaron fedayines disfrazados para matar al Khan. Pero la seguridad mongola era brutal y paranoica. Los asesinos fueron capturados y despedazados. Intentaron negociar. El entonces líder de los asesinos, un hombre débil llamado Runa al-Din Kursa, una sombra de lo que fueron Hassan o Sinan, trató de jugar a la política.
Se rindió esperando piedad. Grave error. Los mongoles no conocían la piedad para aquellos que se resistían o intentaban engañarlos. Lo que siguió fue el fin de una era. Los ingenieros chinos que viajaban con los mongoles construyeron máquinas de asedio que dejaron en ridículo a las catapultas anteriores. Treparon las montañas que se creían inexpugnables. Bombardearon los muros con vasijas de nafta y pólvora. Alamut, el nido del águila, la fortaleza que nunca había sido tomada por la fuerza, cayó. Los mongoles entraron. Y no se limitaron a conquistar. Querían borrar. Quemaron la famosa biblioteca de Alamut. Cientos de años de conocimiento, de astronomía, de filosofía, de secretos. Convertidos en ceniza que el viento se llevó. Pasaron a cuchillo a hombres, mujeres y niños. Run al-Din fue llevado ante Hulagu. El Khan lo miró con desprecio, lo usó brevemente para que ordenara a otras fortalezas rendirse, y luego, cuando ya no fue útil, lo hicieron pisotear por caballos hasta que no quedó nada de él. Una muerte sin honor para el heredero de una leyenda. En Siria, el sultán mameluco Baybars terminó el trabajo unos años después, sometiendo las fortalezas restantes. Los asesinos, como potencia política independiente, dejaron de existir. Pero, ¿desaparecieron realmente? Aquí es donde la historia se vuelve niebla. Las piedras pueden romperse. Las bibliotecas pueden arder. La carne, indudablemente, se pudre. Pero una idea es un virus. Y una vez que infecta el torrente sanguíneo de la historia, no hay fuego mongol ni espada mameluca que pueda matarla por completo. Los mongoles arrasaron Alamut. Desmantelaron el castillo ladrillo a ladrillo buscando tesoros ocultos, buscando el oro de los asesinos. Encontraron oro, sí. Pero no encontraron el alma de la secta. Porque Hassan-i Sabbah, en su genialidad retorcida, había diseñado un sistema descentralizado. La cabeza estaba en Alamut, pero el cuerpo estaba en todas partes. Cuando los castillos cayeron, los supervivientes hicieron lo que mejor sabían hacer. Desaparecer. Se quitaron las túnicas blancas, enterraron las dagas y se mezclaron con la multitud. Se convirtieron en tejedores en los bazares de la India, en comerciantes de seda en Samarcanda, en granjeros en las montañas de Tayikistán. Usaron el principio de la taquilla, la disimulación religiosa permitida en el chiismo cuando la vida corre peligro. Exteriormente, eran sunitas, cristianos o hindúes. Interiormente, mantenían la llama del imán viva. Susurrando sus secretos de padres a hijos, en la oscuridad de la noche, mientras el mundo olvidaba que alguna vez fueron los dueños del miedo. Y aquí está la ironía suprema, el chiste final que la historia nos cuenta con una mueca cínica. Hoy, en el siglo XXI, los descendientes de esos feroces asesinos, los ismailíes nizaríes, siguen existiendo. Son millones. Pero no son terroristas. No se esconden en cuevas. Son una de las comunidades más prósperas, educadas y pacíficas del mundo islámico. Su líder actual, el Aga Khan, no es un viejo de la montaña enviando suicidas a matar reyes. Es un magnate filántropo, un hombre de negocios que construye hospitales y universidades, que se codea con la realeza europea y vive en yates, no en riscos helados. De la daga a la diplomacia. Dao veneno a la vacuna. ¿No es fascinante? El fanatismo ardiente de la juventud se enfrió y se convirtió en la sabiduría pragmática de la vejez. Sobrevivieron. Ganaron la partida a largo plazo, no matando a sus enemigos, sino sobreviviéndolos y adaptándose. Saladino es polvo. Hulagu Khan es una nota al pie en los libros de historia. Pero la comunidad que intentaron exterminar sigue aquí. Pero volvamos a nosotros. A ti y a mí, aquí en la oscuridad. ¿Por qué te he contado todo esto? ¿Para qué sirve saber sobre un culto de asesinos de hace 1000 años antes de ir a dormir? Porque la historia de Hassan-i Sabbah no es sobre el pasado. Es sobre la naturaleza humana. Es sobre ti. El viejo de la montaña descubrió una grieta en la armadura del alma humana.
Se dio cuenta de que el hombre, especialmente el hombre joven, perdido y hambriento de significado, es capaz de cualquier cosa si le das un propósito. Si le prometes que su sufrimiento tiene sentido. Si le ofreces un paraíso. Hassan usó hachís y jardines falsos con mujeres hermosas para simular ese cielo. Fue un truco barato, de ilusionista de feria, pero funcionó porque sus seguidores querían creer. Necesitaban creer que había algo más que el frío, el hambre y la injusticia de su mundo. ¿Y hoy? ¿Acaso es diferente? Miro a mi alrededor y veo a los nuevos viejos de la montaña. Ya no viven en fortalezas de piedra. Viven en rascacielos de cristal o detrás de pantallas brillantes. Ya no usan hachís, o no solo hachís. Usan algoritmos. Usan ideologías políticas extremas. Usan la promesa del éxito rápido, de la fama, del cuerpo perfecto, de la vida soñada. Nos dicen: sacrifícate por mí. Mata tu tiempo, mata tu individualidad, mata tu criterio propio por mi causa, por mi bandera, por mi empresa. Y te daré el paraíso. Y vemos a millones de hombres saltando al vacío, metafóricamente, como aquellos fedayines que se lanzaban desde las murallas de Alamut solo para complacer a su maestro. Hombres que destruyen sus vidas, sus familias y su honor persiguiendo un jardín que, cuando despiertan, se dan cuenta de que era solo un decorado de cartón piedra. La lección de los asesinos, la verdadera verdad prohibida, es una advertencia. El fanatismo es seductor. Dejar que otro piense por ti es cómodo. Es alivio. Es como esa droga dulce que les daban a los novicios. Pero el precio es tu alma. El precio es convertirte en una herramienta en la mano de otro hombre. Hassan Isaba fue un genio, un estratega, un líder carismático. Pero también fue un monstruo que robó la vida de sus propios hijos, tanto los biológicos como los espirituales, para construir su propio legado de poder. Tú, que me escuchas, hombre adulto, hombre libre. Tú tienes tu propia fortaleza. Tu mente es tu Alamut. No dejes que nadie entre en ella sin tu permiso. No dejes que nadie te drogue con mentiras dulces o promesas de paraísos fáciles. El verdadero estoicismo, la verdadera fuerza, no es lanzarse al abismo ciegamente porque alguien te lo ordena. La verdadera fuerza es estar al borde de ese abismo, sentir el viento helado en la cara, mirar la oscuridad. Y decidir por ti mismo si saltas o si das la vuelta y construyes tu propio camino en la roca. El jardín del paraíso no está en la otra vida, ni en las promesas de un político, ni en la aprobación de los demás. El jardín se cultiva dentro, con disciplina, con verdad, con lealtad a los tuyos. Y ese jardín nadie te lo puede quitar, ni con dagas, ni con fuego. La historia de los asesinos se desvanece en la noche, como el humo de una vela apagada. Los gritos de las víctimas se han silenciado hace siglos. El viento sigue soplando en las montañas de Persia, indiferente a los imperios que suben y bajan. Pero ahora tú sabes la verdad. Y el conocimiento es la única arma que no se oxida. Duerme bien, amigo mío. Descansa. Pero mantén un ojo abierto. Y nunca, nunca entregues las llaves de tu mente a nadie. Buenas noches.